Bueno, antes de subir me dice Mario, tienes que presentarte a ti mismo. Pues a ver cómo hago eso, ¿verdad? Para lo que no nos conozcamos, soy David Barceló, casado con Elizabeth por 26 años ya, padre de 4 hijos y por la gracia del Señor tengo el privilegio de pastorear la Iglesia Evangélica de la Gracia desde sus inicios, hace 20 años ya. Así que estoy gozoso de estar aquí en esta segunda edición con vosotros de Conectados, compartiendo de un tema tan hermoso como son los atributos de Dios. Un tema muy grande, como hablábamos antes con el pastor Pedro. Nos sentimos en un océano porque es mucho más grande de lo que podemos llegar a entender o abarcar, pero queremos compartir con vosotros una pincelada de lo que entendemos de estos atributos y lo que vemos en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, porque tú te has revelado a nosotros. No hubiéramos podido conocerte de ninguna de las maneras. Señor, tú eres tan grande, tan excelso, tan maravilloso, tan sublime, y nosotros pequeñas criaturas. Gracias, Señor, porque tú has hablado, porque tú te nos has revelado. Muchas veces y de muchas maneras, y ahora últimamente en el Hijo, y tenemos su palabra escrita. Gracias, Señor, porque podemos conocerte, porque podemos acercarnos a ti, saber de ti, y al conocerte más a ti, nos conocemos más a nosotros, que somos criaturas tuyas. Gracias, Señor, por el plan de salvación. Gracias porque no nos has dejado nada sin decir que necesitemos desesperadamente para nuestro caminar aquí en la tierra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar en este atributo hermoso de tu persona, como es tu sabiduría. Que tú nos llenes de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos, no sé si os dais cuenta, haciendo teología. Dicen los teólogos que eso es el estudio de Dios. Es un poco pretencioso, ¿verdad? Porque podemos estudiar las moléculas, podemos estudiar las plantas, podemos estudiar muchas cosas de la naturaleza, pero estudiar a Dios. Más bien podríamos decir que la teología no es estudiar a Dios, es estudiar lo que Dios ha querido que sepamos de Él. Y eso es mucho más grande que lo que tenemos. Dios es simplemente inmenso para nuestros pequeños corazones, nuestras pequeñas mentes. Y este es un tema muy grande, el tema de los atributos de Dios. Y ahora nos vamos a adentrar en este segundo atributo que queremos ver en estos días, como es la sabiduría de Dios. Dios como consejero, Dios como sabio, Dios como el que posee todo el entendimiento, toda la inteligencia, y nosotros necesitados de su sabiduría, de su inteligencia. Y fijémonos que es uno de los atributos a los cuales el ser humano reta desde el principio y seguimos retando en nuestro día a día. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, crea a Adán para depender de su sabiduría, de su voz, de su conocimiento. Es hermoso ver cómo Dios crea todas las cosas con su voz, pero crea al hombre con sus manos para depender de su voz. Y continuamente Dios habla a Adán. Ha de sojuzgar la tierra, ha de proteger el huerto, he aquí tu esposa. Todo lo que Dios dice a Adán, Adán recibe. Hay una dependencia de la sabiduría de Dios. Pero entonces llega otra voz, la voz de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, está retando este atributo de Dios, la mismísima sabiduría de Dios. Dios, a ojos de la serpiente, no es el que lo sabe todo. Con que Dios os ha dicho, si en verdad lo que sucede es que si comiereis del árbol, entonces vosotros conoceréis el bien y el mal. ¿Qué está diciendo aquí el diablo? Está diciendo, vosotros seréis sabios en vuestro propio criterio, en vuestra propia opinión. Ya no vais a depender de la voz de Dios. Está retando desde el Edén el enemigo este atributo de nuestro Dios. Y cada día, y quisiera que viéramos en primer lugar lo práctico que es meditar en este atributo. Cada día de nuestras vidas, este atributo de Dios es retado en tu corazón. Cada vez que te alejas de la oración, cada vez que no te apetece leer la palabra,
Cada vez que tienes una encrucijada, una decisión en tu vida y dices, lo que voy a hacer es, sin consultar al Señor, estás cayendo en el mismo pecado que nuestros primeros padres. Te crees sabio en tu propia opinión. Y lo que debemos hacer es aferrarnos a Él. Él es toda nuestra sabiduría. Dios es sabio. Y vamos a meditar en esta sabiduría de Dios inmensa. Y un pasaje con el que quisiera iniciar, aunque vamos a estar en varios, es Isaías 9:6, donde se nos presenta a este atributo de Dios, de ese hijo prometido. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quedémonos con este primero, admirable consejero. El libro del profeta Isaías está lleno de referencias al Mesías que ha de venir y nos da a Isaías detalles sorprendentes sobre la vida del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección. Encontramos detalles asombrosos de forma profética 700 años antes de que viniera el Mesías. Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esas promesas que vemos en Isaías de un Mesías que ha de venir, de un hijo prometido que ha de venir, responden a la necesidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este contexto está en una profunda oscuridad espiritual. Tenían al Dios verdadero y sin embargo se habían alejado del Dios verdadero. Estaban buscando en el consejo de espiritistas, consultando a los muertos. Os podéis imaginar, Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Parece increíble que teniendo la luz de las Escrituras y de la revelación de Dios, fueran a consultar donde iban a consultar, donde estaban buscando sabiduría. Igual puede suceder con muchas personas hoy día. Se supone que vivimos en un país cristiano, en un continente cristiano, ¿verdad? Y la gente va detrás de las más extrañas supersticiones buscando dirección para sus vidas cuando la palabra de Dios está traducida en nuestro idioma y está al alcance de todo el mundo. Isaías 8:22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el contexto de Isaías 8, pero entonces llega esa promesa de luz a través de un admirable consejero que va a llegar. Dios tiene un medio para hacer que Israel regrese a la verdad, a su palabra. Por eso el capítulo 9 empieza cargado de esperanza por un futuro mejor. Voy a leer una cita un poco más extensa en Isaías 9, versículos 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué palabras de esperanza, ¿verdad?
Y el centro de todo ese mensaje de esperanza, ese niño que ha de venir. Y sabemos, después de la cruz, que está anunciando el Mesías que había de nacer en Belén. La solución se encuentra en ese niño, en ese hijo. Un hijo que el pueblo de Israel ha estado esperando siempre. Desde el Edén, ¿o no fue un hijo lo que Dios prometió a Eva? De su simiente vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese hijo prometido ha estado por llegar durante toda la historia de la humanidad. Y ahora, de nuevo, el profeta Isaías nos lo presenta aquí. Un pueblo que ha de recibir esa luz a través de ese niño que ha de venir, el Mesías, que ha de nacer como un pequeño bebé. Y recibe 4 nombres. Ese pequeño bebé que vamos a recordar ahora en Navidad. ¿Qué 4 títulos recibe? Aquí en Isaías. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En algunas de nuestras traducciones hay una coma donde creo que no debería estar, después de admirable. De manera que parece que hay 5 títulos, ¿verdad? Pero parece más melodioso y más acorde con la lengua hebrea también entender que estamos hablando aquí de 4 pares de 2 palabras cada una. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso hace que este niño que va a nacer no sea solo un consejero, sino un admirable consejero. Un consejero por encima de lo que nosotros estuviéramos esperando, más allá de nuestro entendimiento. Tiene una sabiduría, un conocimiento, una inteligencia que está más allá de lo comprensible para nosotros. No es un consejero cualquiera, es un admirable consejero. Y ese admirable consejero, Cristo Jesús, es al que nos acercamos tú y yo, constantemente, para depender de su voz, de su guía, de su dirección. Por supuesto sabemos lo que es un consejero. Usamos la palabra a veces de forma coloquial y de forma ligera. Buscamos un consejero pues económico cuando tenemos algún apuro. Buscamos el consejo de un médico cuando tenemos una enfermedad. Buscamos consejo pastoral en algo que se refiere a nuestras almas y a nuestro crecimiento en el Señor. Y el buen consejo es altamente apreciado. Una palabra de consejo, a veces una frase, puede cambiar la trayectoria de la vida de una persona. Qué importante las palabras que decimos, ¿verdad? Qué importante las palabras que os decís. Hay muchas conversaciones aquí en estos días. ¿Son en el Señor? ¿Son para edificar? ¿Son buscando el bien? ¿Son para guiar? Consejeros. El buen consejo es altamente apreciado. El término en hebreo usado para consejero es yoetz y suele referirse principalmente a aquellos que acompañan al rey. El rey tenía sus consejeros que le acompañaban a la hora de tomar sabias decisiones con respecto al futuro del reino. El rey solía rodearse no de uno, sino de varios consejeros. Dice respecto a estos consejeros los proverbios de Salomón, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y de nuevo Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Consejeros sabios, consejeros que hemos de escuchar. Aquellos que estamos en el ministerio pastoral, no estamos en el ministerio pastoral para hablar de nuestra propia opinión. Estamos para repetir las palabras de Dios a aquellos que vienen a nosotros buscando consejo. Dice Malaquías 3:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Somos los predicadores, los pastores, más bien altavoces que tenemos que repetir lo que es la sabiduría del Señor para aquellos que nos están escuchando. Y si viéramos en una perspectiva general, la palabra resalta de en medio de todos los personajes bíblicos uno como un consejero sumamente apreciado, consejero humano, por supuesto, y ese es Ahitofel.
Algunos recordaréis su historia, más preciado que cualquier otro, consejero del rey David. Dice el segundo libro de Samuel que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Hablaba palabras de sabiduría junto al rey David. Y más adelante en la historia encontramos algo trágico que sucede con Aitofel. Absalón, el hijo de David, se rebela. Esa ya es una mala noticia, pero hay una segunda noticia que es igual o peor, y es que Aitofel le sigue. Aitofel también se rebela contra David y forma parte de este motín, acompañando a Absalón. Entonces David, cuando recibe la mala noticia, exclama: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Cuántas veces debía haber orado David por sabiduría para Aitofel? Pero ahora Aitofel está en su contra y está orando al Señor: entorpece, que sus palabras no sean sabias. Que sus palabras no sean sabias. David entonces logra introducir cerca de Absalón un falso consejero, Husai, para estorbar el buen consejo de Aitofel. Y el final de Aitofel es trágico cuando ve que se sigue el consejo de Husai. Segundo de Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué final tan trágico, ¿verdad? Ilustrando el final de aquel que es considerado en las Escrituras el consejero más sabio y más apreciado de toda la historia bíblica. Aitofel. Excelente consejero humano, que traicionó a su rey. Excelente consejero, pero que otro consejero pudo frustrar sus planes. Excelente consejero, pero que en el momento más difícil de su propia existencia no fue capaz de aconsejarse a sí mismo y tomó el rumbo equivocado. Frágil, débil, pecador, imperfecto. Y eso nos hace pensar que lo que necesitamos en nuestras vidas no es un consejero más. Si Aitofel tuvo este final, lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, es un admirable consejero. Alguien que esté muy por encima de la capacidad y de la debilidad humana. El consejero de Isaías 9:6 es el que necesitamos nosotros. Ese admirable consejero, no un consejero cualquiera, no uno más. Un consejero excelente, espectacular, maravilloso, sublime. Además de Aitofel, cuando pensamos en sabiduría, viene un nombre a la cabeza, ¿verdad? Salomón. Salomón, ¿quién como él? Sabio. Su fama corrió kilómetros, llegó lejos. La reina de Saba escuchó de esa sabiduría y vino a él con preguntas. Preguntas difíciles para probarle. Más difíciles que aquellas que a veces hacéis vosotros a vuestros pastores. Mucho más. Y la reina de Saba quedó maravillada de la sabiduría de Salomón. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 9. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra. De tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Qué palabras, ¿verdad? De una reina de una nación extranjera. Pero lo más fascinante es que Salomón sigue siendo humano, con toda su sabiduría.
Lo más fascinante es que hay uno mayor que Ahitofel, hay uno mayor que Salomón, Jesucristo. Jesucristo. Y leemos en Mateo 12:42 que Jesús dice que esta generación será condenada por la reina de Saba, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Y a quién se estará refiriendo? A sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces esta expresión del Señor Jesús? Más que Jonás en este lugar, más que Salomón en este... Se está refiriendo a que aquellos del antiguo pacto están apuntando a Él, su ministerio, su persona. Más que Salomón en este lugar. En Él encontramos toda la sabiduría habida y por haber, toda la que necesitamos, toda la que queremos escuchar. Él es ese consejero admirable. No es un consejero más, es admirable. En el hebreo, pele, maravilloso, prodigioso, sublime, milagroso. Por supuesto que Dios es el gran hacedor de maravillas y prodigios. Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Es un consejero divino. Es un consejero divino. Maravilloso, admirable. En el libro de Jueces también encontramos este nombre. ¿Recordáis cuando Manoa y su esposa reciben la visita de un ángel que les anuncia el nacimiento de Sansón? Y le preguntan por su nombre, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? De nuevo utiliza este apelativo, Pele. El nombre del ángel de Jehová es admirable. Es el Hijo eterno de Dios que ha venido a hablar a Manoa y a su esposa y a traerles ese anuncio. Es el Hijo eterno. Qué maravilloso de pensar que ese niño de Belén nos visitó antes de Belén, ¿verdad? El Hijo eterno de Dios nos visitó muchas veces y de muchas maneras. Y finalmente, en Belén, lo que hace es tomar una forma humana, que es la que va a conservar por siempre. Nos visitó como zarza ardiendo, que habló a Moisés. Nos visitó como columna de fuego. Nos visitó como ángel. Nos visitó de muchas maneras en otro tiempo. Pero en Belén tomó forma humana, que es la que va a conservar para siempre, para que cuando estemos en su presencia, le podamos abrazar y podamos caer rendidos a sus pies. Jesús de Nazaret. Ese ángel de Jehová era admirable. Y aquí está la paradoja, hermanos. Con toda nuestra sabiduría, entre comillas, necesitamos sabiduría que venga de lo alto. No hay entre nosotros seres humanos, ni en Ahitofel, ni en Salomón, ni en ningún otro, no hay la sabiduría que nosotros necesitamos para el camino de la vida. Necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos un admirable consejero que hable a nuestros corazones. Un consejero que no aconseja con palabras huecas, ni con palabras bien intencionadas. Un consejero que habla maravillas. Y ese es nuestro Señor. Hace unos días en casa hacíamos un juego de esos de sobremesa, ¿verdad? De conversando con mis hijos y decíamos, a ver, si pudieras ser un personaje de una película, ¿en qué película te meterías? Y yo me quedé pensando un rato y dije, los 10 mandamientos. Luego mi hija me dijo, no valen relatos bíblicos. Y me dejó pensando otra vez, ¿verdad? Y caí en la cuenta que si no fuera un relato bíblico, quisiera estar en Narnia. Pero los 10 mandamientos es la primera que me viene al corazón. Si no la habéis visto, la recomiendo. Solo dura unas 4 horitas. Pero es fantástico ver Charlton Heston y Yul Brynner. Y es un peliculón, ¿verdad? Para ser de los 50, los efectos especiales están muy bien. Pero me hubiera gustado estar ahí. ¡Qué maravilla! Ver caer esas plagas en Egipto y salir con esa ilusión, con esa energía, ¿verdad? Llevando todos nuestros bártulos y sacando los huesos de José también para enterrarlo en la tierra prometida y atravesar el desierto y verse delante del Mar Rojo. ¡Qué desesperación en ese momento!
y escuchar los carros de Faraón que vienen por detrás y verse delante de ese mar, el pueblo, en esa playa, acorralado. Qué momento tremendo de no saber qué hacer. Yo creo que incluso Moisés debía estar pensando, ¿y ahora? No es momento para consejos, un momento así. Es momento para un admirable consejero. No solamente palabras bien intencionadas. Moisés, ¿atacamos a los egipcios? Hay gente optimista, ¿verdad? Moisés, ¿podemos cruzar? Mira, ahora está tranquilo, ¿podemos cruzar a nado? Hay gente que va a dar consejos con toda la buena voluntad del mundo, pero en un momento así necesitas un consejo de alguien que de verdad sabe, del que te va a decir aquello que tú ni puedes imaginar. Está más allá de tu capacidad, de tu entendimiento, de tu intelecto. Un consejo que venga de lo alto. Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No sé si estaría en la imaginación de nadie que eso pudiera pasar. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y cruzó el pueblo de Israel en seco. Y el mismo agua que el Señor levantó cayó luego en juicio sobre los egipcios. Dios es nuestro admirable consejero. En Él está esa sabiduría que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Un consejero que no solo da su opinión, un consejero que no dice lo que otros podrían decir, un consejero prodigioso, maravilloso, que hace proezas, que hace milagros, un consejero que guía tus pasos más allá de lo que humanamente tú pudieras entender. Y tal vez pienses, bueno, era fácil para Moisés, era un milagro, ¿no? Si Dios hiciera milagros así en mi vida, sería fácil para mí. Moisés levanta la vara y él no ha visto ningún milagro aún. Dios le dice, levanta la vara. Y Moisés podía haber respondido, Señor, no estamos para jueguecitos, que esto es serio. ¿Tú has visto qué embrollo tenemos aquí? Levanta la vara y divide el mar en dos. Y Moisés levantó la vara. ¿Y cuántas veces tú te acercas a la palabra y te parece demasiado simple lo que dice el Señor, pero simplemente no obedeces? En vez de ponerlo por práctica, cuando el Señor te dice claramente lo que espera de ti. Y respondemos con subjetivismos, ¿verdad? Es que, Señor, mi caso es diferente. Es que, Señor, si tú vieras dónde estoy, si la palabra te está hablando de forma clara y diáfana, obedece, confía. Él es sabio, tú no. Él es sabio, Él es el admirable consejero, tú y yo no. Y vemos encarnada esa sabiduría delante de nosotros en Cristo, el Verbo de Dios. Un consejero maravilloso que guía nuestros pasos. Vemos en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿No quieres ser tú este? Dichoso el hombre que confía en Él. Él es el consejero sin igual. Con razón, el apóstol Pablo exclama en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?» Su sabiduría es inmensa. Y Dios nos dice a ti y a mí, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos equivocamos cada vez que ponemos en entredicho lo que Dios dice.
Sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Debiéramos creer y obedecer y no empezar a conjeturar, envaneciéndonos en nuestros propios pensamientos. Ese niño que nació en Belén es ese admirable consejero, es la sabiduría de Dios hecha carne, habitando entre nosotros, hablándonos. El Mesías que había de guiar a su pueblo. Si tú buscas sabiduría, si buscas dirección, si buscas entendimiento, si buscas guía, si estás desorientado, si has de tomar grandes decisiones, en la época de la vida en la que estáis, se toman las más grandes decisiones. Seguir al Señor de todo corazón. ¿Qué compañero, compañera va a caminar a vuestro lado el resto de vuestros días? ¿Qué decisión? No se puede tomar a la ligera. ¿En qué iglesia servir, permanecer, entregarse? ¿Cuál será tu profesión? Y creo que las he puesto en orden de preferencia. Pero son de las decisiones más importantes de nuestra vida. Y se toman en esa época en la que estáis. ¿Estás buscando en oración y en la palabra la dirección del Señor? ¿Estás apoyándote en consejeros sabios, recibiendo palabras de dirección en esta etapa de la vida? El consejo que hay fuera en el mundo va a ser consejo necio en comparación con el consejo verdadero de la palabra de Dios, de lo que vamos a escuchar de boca de Jesús de Nazaret. Y quisiera compartir con vosotros 4 razones por las cuales debes buscar este admirable consejero. Jesús, más que Salomón. 4 razones por las cuales debes buscar esa sabiduría del Señor y maravillarte en ese atributo de Él, la sabiduría de Dios, encarnada en Jesús. En primer lugar, porque solo Jesús es sabiduría de Dios. Sabiduría de los hombres vas a encontrar mucha, y los hombres se contradicen entre sí. Y la sabiduría de los hombres a veces parece muy coherente, pero coherente no es lo mismo que cierta. Tú podías estar hablando con cualquier persona religiosa, de cualquier religión del mundo, durante horas, y su religión te parecería muy coherente, pero coherente no quiere decir cierta. Jesús es sabiduría de Dios, no fabricada en nuestros corazones, desorientados, pecaminosos. Jesús, solo Jesús es sabiduría de Dios. Y se equivocan los que dicen que Jesús era un gran filósofo o solamente un profeta o un ángel. Es la sabiduría de Dios hecha carne. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros. Dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. No es que Jesús tuviera algo de la sabiduría de Dios, es que Él mismo es la sabiduría de Dios, morando entre nosotros. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Leemos también en Colosenses 2. La palabra de Dios es la palabra de Cristo. La voluntad de Dios es la voluntad de Cristo. El consejo de Dios es el consejo de Cristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús de Nazaret. Así que en primer lugar debes buscar a este admirable consejero que es Jesús, porque solo en Él tienes la sabiduría de Dios, no es sabiduría humana. Él es el admirable consejero. En segundo lugar, debes buscar esta sabiduría de Dios porque solo Jesús habla la palabra de Dios, de parte de Dios. En cierta ocasión, siendo Jesús
un niño de unos 12 años, José y María, lo perdieron. Los que seáis padres, o si algún día sois padres y se os pierde un niño, pues este pasaje te alienta, ¿verdad? Si a la Sagrada Familia le pasó, pues no hay tanto delito que lo pierdas en un centro comercial o cuando lo encuentres digas, a José y María también le pasó, ¿verdad? 12 años era aproximadamente la edad en que los niños dejaban de viajar en la caravana de los hombres, de las mujeres, perdón, y empezaban a viajar con los hombres, ¿verdad? Hacían el cambio físico, el niño ya no era tan niño, entonces en vez de viajar con las mujeres, ahora viajaba con los hombres. Y yo creo que ahí, el uno por el otro, la casa sin barrer, ¿verdad? Regresaban de Jerusalén, María pensó, está con José, y José pensó, está con María. Y cuando llegaron, ¿y el niño? ¿Qué niño? El tuyo, el nuestro, pues... Y tuvieron que dar media vuelta para ir a buscarlo. Y se lo encuentran en el templo conversando. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No estaba preguntando como el niño que no ha entendido la escuela dominical y va al profe. No. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estaba dialogando y debatiendo con los doctores de la ley. 12 añitos. Y se lo miraban y, ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido? De adulto, iniciando su ministerio, la gente también, cuando empezó a los 30 años de edad su ministerio, la gente se maravillaba de su sabiduría y sus palabras. Y todos se preguntaban, Mateo 13:54, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No ha salido de ninguna universidad? ¿No ha estudiado con Gamaliel? ¿De dónde ha salido este? El hijo del carpintero. Solo Jesús es la sabiduría de Dios encarnada entre nosotros y habla palabra de Dios. En tercer lugar, ¿por qué debes buscar a este admirable consejero? Porque te conoce. Porque te conoce. Pero te conoce de verdad. Cuando buscamos una palabra de consejo, intentamos buscar a alguien que nos conozca. No paras, no vas por tu ciudad y en la calle principal paras a un desconocido y le dices, mira, tengo un asunto que necesito que tú me hables. Y va a decir, ¿y usted quién es? Yo no tengo nada que decir y nada que hablar con usted. Buscamos a alguien que nos conoce para recibir una palabra de consejo. Porque el hecho de conocernos le pone en contexto. Sabe de nuestro carácter, sabe de nuestra historia, sabe de nuestras luchas. Cuanto más nos conozca y más cercana sea la persona, mejor vamos a recibir ese consejo y con más criterio nos va a estar dando consejo. La esposa, los hijos, los padres, el amigo de toda la vida, el pastor en la iglesia, ¿sí? Y aún así, conversando de forma sincera, le miramos a los ojos y dicen, dime la verdad. Dime la verdad, no lo que quiero oír, dime la verdad. Y nos conoce. Y como quisiéramos, cuando empezamos a pedir consejos sobre un asunto, que la persona ya supiera todo lo que queremos que sepa, ¿verdad? Para ahorrarnos no sé cuántas horas de conversación. Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, con toda autoridad. Y Él habla directamente a tu corazón, porque lo conoce todo de ti. Conoce de ti lo que tú no conoces. Conoce de ti lo que nunca expresarías con tus labios. Conoce de ti lo que quisieras esconder, aún de tu propia conciencia. Lo conoce de ti. Así que Él no es un sabio que dice verdades grandilocuentes, que queda muy bien como titular en una revista o en un periódico. Es un sabio que habla verdades al corazón, directamente. Es tu creador, te conoce, sabe lo que quiere decirte y cómo decírtelo. Esta es una doctrina y un pensamiento maravilloso. Pensar que Jesús nos conoce como nadie nos conoce. Jesús conocía a Natanael antes de que Natanael conociera a Jesús. Qué hermoso episodio.
cuando Natanael se acerca a él. Leemos en el Evangelio de Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Y aquello fue una señal tremenda para Natanael, porque estaba solo debajo de la higuera. ¿Sí? Igual que con Natanael, Jesús te conoce aún antes de que tú le conozcas a Él. Todos hemos conocido a Jesús en un momento de nuestra historia, ¿sí? El Señor ya te conocía a ti. Ya te había visto, ya sabías dónde estaba. Él conoce tu carácter, tus pensamientos, tus sueños, tus metas, tus sentimientos, tus deseos, los ídolos de tu corazón, las tentaciones por las que luchas, tus temores. Él conoce todo. Y Él habla a nuestro corazón. Él habla con nuestro corazón. Hemos de buscar esa cercanía con el Señor. En la palabra, en la oración. Él habla a nuestro corazón. La samaritana se acerca a Jesús y Jesús le dice: «Si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás». Aquel joven rico se acerca a Jesús y él sabe lo que hay en su corazón: amor a las riquezas. Él le dice: «Vende todo lo que tienen, dalo a sus pobres y sígueme». Se fue triste porque tenía mucho. El Señor sabe cómo hablar a nuestro corazón de una forma única y particular. Él es el médico del alma. Pero quisiera compartir una cuarta y última característica de por qué, cuarta razón de por qué debes buscar ese admirable consejero. Y la cuarta es porque solo Jesús te dice la verdad. Solo Jesús te dice la verdad. Hay personas que buscan consejo, pero realmente no buscan consejo, buscan que alguien les dé una palmadita a la espalda. ¿Sí? Los pastores nos encontramos mucho con eso, ¿verdad? Una persona que ha recorrido 20, 30 iglesias, sí, llega y te explica su caso. ¿Y qué te dijo el pastor del anterior y del anterior? Algo que no le gustaba. Por eso están buscando a alguien que les dé una palmadita a la espalda. Y eso no es buscar consejo. Eso es reafirmarse uno en sus convicciones, ¿verdad? Y punto. No busques un consejo que te va a decir lo que quieres oír. Jesús habla la verdad. Y algunos tienen una idea de Jesús que es como esas galletitas de la suerte que te dan en el restaurante chino, ¿verdad? Nunca ha salido nada feo en esas galletitas. Lees los papelitos y dices, todos son cosas bonitas. Mañana pasará algo grande. Vale, pues pase lo que pase, será algo grande, ¿verdad? Yo todavía estoy esperando a que alguien les salga, no sé, te vas a estrellar con el coche, o te queda una semana de vida, o ya nadie más iría al restaurante, ¿verdad? Claro. O dirán, te doy una galletita. No, gracias, ¿no? Porque es saber lo que puede salir. Todos son buenos deseos. Pues hay personas que tienen ese concepto de Jesús, que vas a Jesús y Jesús solamente te va a dar una palmadita en la espalda y sigue adelante con lo tuyo, con tu vida. Vas bien, vales mucho, eres un crack. Pero Jesús es el verdadero médico del alma. Observa, diagnostica y corta donde tiene que cortar. Y extirpa lo que tiene que extirpar. Si tu problema es el orgullo, te dirá, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si tu problema es el temor, te dirá, aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Si estás abatido, te dirá, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás perdido, te dará el más grande de los consejos y hará de ti la más grande de las maravillas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que no busques consejo fuera, busca consejo en la palabra, en el Señor Jesucristo. Quien no tiene a Cristo está como esa descripción que hacíamos antes en Isaías del pueblo de Israel. Quien no tiene a Cristo está como esa descripción que hacíamos del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, sin saber cómo afrontar las luchas.
Y el Señor Jesucristo hace algo maravilloso cuando estamos frente al Mar Rojo. Lo que hizo con Pedro en el Mar de Galilea. Te toma de la mano y te dice, vamos a caminar juntos sobre el mar. En medio de las dificultades, las luchas, los temores que estamos afrontando cada uno de nosotros. Vamos a caminar sobre el mar. Sígueme. Él te dice que tengas fe y confianza en Él. Maravilloso pensar que ese niño que vamos a ver representado en Navidades, ese niño de Belén, es ese admirable consejero. Es la sabiduría de Dios hecha carne, ¿verdad? Que es capaz de hacer maravillas en nuestra vida. Pero quisiera acabar con un último pensamiento, y lo compartí antes con el pastor Pedro. Yo quisiera que me siguierais y quisiera yo mismo no perderme, porque es profundo. Él, nuestro Dios, es el admirable consejero, pero Él no es el admirable consejero porque nos aconseja a nosotros. Él es el admirable consejero aún antes de que cualquiera de nosotros fuéramos creados. Aún antes de crear los cielos y la tierra, los ángeles, los serafines y los querubines, nuestro Señor era ese admirable consejero en la presencia de Dios, porque nuestro Dios es trino. Antes de que existiéramos, Cristo es el admirable consejero, es nuestro consejero, como decía Ireneo de León, es nuestro consejero y es el consejero del Padre. Es el consejero del Padre. Tú y yo con nuestra existencia no le hacemos a Él admirable consejero para que nos pueda aconsejar. Él ha sido siempre, eternamente, por los siglos de los siglos, ese admirable consejero en la presencia del Padre. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que conversaron sobre nuestra existencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que hablaron de nuestra salvación. Y el Padre dijo, escogeré un pueblo. Y el Hijo dijo, Padre, yo iré. Yo iré. Y el Padre se deleitaba escuchando la voz de este admirable consejero. Yo iré, me haré carne, entregaré mi sangre humildemente como un cordero, y yo los compraré a todos ellos para tu gloria, para que adoren tu nombre eternamente. Y el Espíritu dijo, yo aplicaré esa salvación, esa sangre en las almas de los redimidos, y los santificaré todos los días de su vida hasta la gloria, estar sentados en el banquete celestial. Él es nuestro admirable consejero, pero nosotros no lo hacemos admirable consejero. Aún en nuestra más profunda necesidad, que es real, y necesitamos escuchar constantemente su voz, el Hijo es el admirable consejero, eternamente y para siempre. Y el Padre se deleita en escuchar su voz. Que este admirable consejero sea el que escuchamos, imitamos, admiramos y seguimos todos los días de su vida, nuestra vida, porque escuchar su voz nos cambia, nos transforma. Amén.